Bueno, y estamos conectados con Guillermo Flores Borda. Él es especialista en temas de religión y política. Además, es profesor de la Universidad del Pacífico para entender un poco lo que viene pasando en las elecciones de los Estados Unidos. Profesor Flores Borda, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. No sé ¿Cómo si está? se ha podido tener acceso al último recuento de cómo van, digamos, los resultados hasta el momento. Revisaba por ahí que parecía que el candidato demócrata iba a ser el nuevo presidente. Sí, va a depender mucho de la base de data que estemos revisando, pero yo la que estoy chequeando hasta ahora es la de Associated Press, de AP, y Sí. veo que está 253 contra 214 a favor de Biden por ahora. Digamos, eso todavía no nos dice mucho, todavía pueden pasar muchas cosas, entendiendo lo que falta escrutar. Sí, de hecho, nos quedan aún por escrutar al menos unos 6 estados, me parece, y eso pues podría tomar un día más o un par de días más, ¿no? Para poder tener certeza respecto de quién es el ganador. Ahora, analizando, digamos, y lo debe haber hecho la votación, los estados que ya han votado, lo que se va conociendo, ¿qué nos dice en cuanto al voto? ¿Qué nos dice en cuanto al votante del señor Donald Trump, el presidente Trump, y el votante del señor Biden? ¿Qué nos va comunicando eso? Yo quisiera hablar específicamente sobre dos temas que creo que tienen relevancia de cara a la región y a las elecciones que se vienen aquí en Perú, Ajá. que tienen que ver con el tema religioso y el tema de lo que llamamos el voto, bueno, el mal llamado voto latino, ¿no? Porque en Estados Unidos no hay un voto latino, hay diversos votos latinos, ¿no? Sí, claro. Primero quería referirme al voto religioso, que tiene que ver con la forma como las personas que tienen creencias religiosas votan en Estados Unidos. O sea, de hecho uno ve los polls en Estados Unidos y nota que es algo común que los posters, que las encuestadoras hagan referencia a las creencias religiosas de las personas, incluso las subdividen por religión, incluso y por religión y raza y tendencias o creencias religiosas, porque la religión en Estados Unidos es un factor muy importante al momento de decidir una votación. De hecho, si hemos visto las campañas políticas de Trump y de Biden, ambas han tenido un discurso muy fuerte de temas religiosos. Algo que, por ejemplo, durante la campaña del 2016 de Trump, se dio una referencia muy fuerte a discursos de nacionalismo cristiano, Sí. reconstruccionismo cristiano y una teoría que se llama el excepcionalismo americano. Pero no ocurría lo mismo con el Partido Demócrata. Esta vez, en cambio, el Partido Demócrata sí ha tenido una campaña muy fuerte en términos religiosos. Se han encargado de tener una campaña que muestre a Biden como una persona de fe. Y de hecho, en los últimos días hemos visto una cantidad bastante grande de anuncios referidos a la fe de Joe Biden y la presencia de personas de fe dentro del Partido Demócrata, porque Es decir, ha no se tratado tomó en cuenta ese de factor. ganar, digamos, ese elector cristiano, principalmente. Sí, pero ahí yo creo que tiene que ver, hay dos factores, ¿no? Primero, tener en cuenta la importancia del voto no cristiano en general, sino el voto protestante en Estados Unidos. Protestante. El voto protestante es el voto que acá coloquialmente llamamos, o las personas que coloquialmente llamamos evangélicas, pero en realidad los evangélicos o evangelicales son solo un grupo dentro de los protestantes, ¿no? El protestantismo puede dividirse en al menos 4 grupos, que son iglesias históricas en Estados Unidos, se llaman mainline Protestant, evangelicales o evangelicals, neopentecostales y pentecostales, ¿no? Allá el voto protestante es bastante grande, es más de es la mayoría del país. Entonces, ambos candidatos tienen que tratar de llegar a ellos a través de discursos e imaginario religioso, ¿no? Para hacer paralelos, y la gente lo intenta más, en esta elección, digamos, ha influido más o ha favorecido más a los demócratas el hacer una campaña basada justamente en la fe que en el 2016 con Hillary Clinton, que no se abocó mucho a esto. ¿Es así? Es así, y eso tiene una importancia real. De hecho, si ustedes vieron las primarias, durante las primarias también los candidatos del Partido Demócrata hicieron mucha referencia a temas religiosos. Recuerdo que incluso Elizabeth Warren, cuando le preguntaron por su frase preferida, dijo que era Mateo 25, que es un pasaje de la Biblia que habla sobre temas de justicia social. Biden ha estado haciendo muchos anuncios, de hecho, hace 2 semanas sacó una triada de anuncios que eran sobre temas religiosos. Ayer sacó un anuncio sobre la doctrina social de la Iglesia Católica y hace 2 días sacó un anuncio cuestionando que Trump sea realmente una persona cristiana, ¿no?
porque la idea de la campaña de ambos ha sido probar que el otro es menos cristiano para poder llegar al voto de los creyentes, mayoritariamente protestantes, ¿no? Aunque queda claro que Trump tiene una mayoría clara del voto que se llama el voto evangelical blanco, ¿no? Claro, y si lo vemos por estados, no sé si has hecho ese análisis, ¿cuáles son los estados donde el voto religioso es más importante? Es que ahí yo diría que el voto religioso es importante en todos los estados, ¿no? Pero creo que de cara a lo que ha sido, todavía no tenemos la data desagregada totalmente, porque eso normalmente sale una semana después de la desagregación por denominación específica. Sí tenemos una data general que ha ido saliendo respecto de cómo han ido votando los protestantes en esta elección, pero todavía no salió el desagregado respecto de estados, respecto de temas raciales y respecto de denominaciones. Pero lo que sí podemos notar es que hubo un voto fuerte de evangélicos blancos en Florida y que ha habido también otro sector protestante más progresista que ha ayudado a ganar al Partido Demócrata en otros estados, incluyendo también estados donde también hay evangélicos como Arizona. Ahora, yendo al otro... Que todavía Arizona está por definirse aún, ¿no? Sí, yendo al otro punto clave también que mencionaba, ¿no? El voto mal llamado latino, ahí coincido con usted, porque en redes sociales veía muchos comentarios, muchas críticas de cómo es posible que en Florida estén votando por Donald Trump. Y claro, en la Florida está pues llena de colombianos, de peruanos, argentinos, cubanos, que es una población muy importante y tienen perspectivas muy distintas, entiendo, digamos, ideológicas. Es que es no quiero decir una falacia, pero diría es una aseveración inexacta hablar de un voto latino, ¿no? Uh-huh. De hecho, uno debería hablar de una serie de votos latinos, ¿no? El voto latino en Estados Unidos no es un monolito. De hecho, sí ha habido latinos que han votado a favor de Trump en Florida, ¿no? Pero no podría decirse que los latinos como tales votaron en Florida por Trump. De hecho, uno debe ver que cómo vota un latino en Estados Unidos depende de una serie de factores que determinan su asimilación o el nivel de asimilación cultural, ¿no? Por ejemplo, hay varios factores como de qué país provienen, por ejemplo, y si ese país ha tenido algún tipo de intervención militar previa a Estados Unidos, si son la primera o tercera generación de su familia en Estados Unidos, su color de piel es un factor muy determinante, su religión, porque muchos son católicos, otros son pentecostales, evangelicales. Luego, la clase social a la que pertenecían antes de emigrar también define el voto latino, la clase social a la que pertenecen hoy mismo también en Estados Unidos. Temas como si ya sabían inglés antes de emigrar o lo aprendieron allá o no lo han aprendido aún, y si migraron siguiendo todas las formalidades o no, son las que determinan la asimilación de los latinos en Estados Unidos. Y, por ejemplo, el fenómeno de latinos por Trump es probablemente más visible en el sector de latinos blancos que ya pertenecían a clase media alta desde sus países de origen o que pertenecen a la clase media en su país actual, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese discurso tiene que ver, el discurso de latinos for Trump tiene que ver más con una suerte de discusión o presentación de un argumento respecto de la defensa de privilegios de clase social existentes respecto a esa comunidad, ¿no? Claro, y el tema de que, el presidente Trump sea una persona racista abiertamente no es un argumento de peso para que ellos decidan no apoyarlo. Y tanto así que vemos aquí en Perú y en otros países, ¿no?, que hay latinos que apoyan a Donald Trump, pero por un tema más ideológico. Claro, es que tiene que ver, hay dos factores ahí. Uno que es el tema de raza y clase, como te comentaba. O sea, es mucho más fácil, es mucho más probable que una persona blanca de clase alta, que es latina, esté dentro del movimiento Latinos por Trump, que una persona marrón como yo o afro, y además de clase media baja o baja, apoya a Trump. Además, también está el otro tema de que los sectores religiosos a los que pertenecen también pueden determinar la forma en que ellos entienden el rol que Trump ejerce en sus vidas y las políticas migratorias de Trump han ejercido en sus vidas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay data. La realidad es que a mí me ha sorprendido mucho ver tantos analistas hablando de que los latinos votaron por Trump por miedo al socialismo, cuando en realidad hay muchísima data sobre temas de latino y voto latino
o votos latinos en Estados Unidos. Y yo recomendaría hay un artículo que sacaron hace una semana el Christian Paz en The Atlantic, que trataba de explicar el voto latino pro Trump, ¿no? Interesante, interesante estos comentarios para tratar de ir más a fondo, ¿no?, de lo que a veces creemos a simple vista. Muchas gracias, profesor Guillermo Flores Borda, especialista en temas de religión y política de la Universidad del Pacífico. Pero hemos llegado al final del programa. No se pueden ir, que ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras.